¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Saludos amigos, bienvenidos una vez más. Hoy es martes 20 de octubre. Gracias por estar con nosotros. Esto es Visión 506. Antes de empezar este programa, quiero hacer una aclaración. Cuando iniciamos este proyecto, pretendemos ser lo más transparentes posibles con todos ustedes que nos siguen y nos comparten nuestros programas y nos dan ese apoyo tan importante, tan vital para nosotros seguir creciendo. Hace aproximadamente 3 semanas subimos un post a nuestras redes para la rifa de unos tatuajes. Tengo que decirles que la semana pasada teníamos que realizar esa rifa. Sin embargo, la persona con la que hicimos la negociación pues declinó de hacer la rifa debido a la poca participación que tuvieron todos ustedes en esta rifa. Entonces cabe señalar que tal vez pues vamos a procurar que de aquí en adelante las negociaciones que hagamos sean un poco más concretas, más elaboradas y así sea algo pequeño para ustedes, pero que se pueda al final realizar las cosas y se puedan entregar. De mi parte quiero disculparme con todos ustedes, puesto que en realidad estamos aquí para eso, para ayudarles a ustedes, para apoyarlos a ustedes, para crecer juntos en comunidad, y eso lo tenía que hacer saber a todos ustedes. Dicho esto, el día de hoy tenemos un programa bien interesante, como creo que todos los que hemos hecho. En la vida dice que los fracasos son el éxito que le dan el sabor a esos éxitos. Eso lo dice Truman Capote. El fracaso es solamente ese condimento que le da el éxito a nuestros propósitos. Truman Capote es un periodista y escritor estadounidense. Digo esto porque dada la pandemia, dadas las situaciones que está viviendo el país y que está viviendo el mundo, muchas personas están atravesando, e incluido yo, están atravesando por situaciones complejas. Muchas veces se nos ha modificado nuestro estilo de vida, hemos tenido que renunciar a cosas, tenemos que renunciar a proyectos, y eso de cierta manera pues nos desestabiliza emocionalmente. El día de hoy tenemos la grata presencia, como siempre, de el psicólogo, el señor Carlos Bonilla. Él es psicólogo y psicoanalista, y con él vamos a estar tratando este tema de manera muy amena para que ustedes puedan entender cómo afrontar estas situaciones, cómo afrontar una situación difícil, una pérdida laboral, alguna cosa que tengamos que renunciar en estos tiempos porque la situación se nos complica un poco. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor. Hola, Oscar. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por siempre aceptar nuestra invitación. Como les mencionaba a nuestros seguidores, doctor, muchas veces, dadas las circunstancias que se están viviendo, hemos tenido que renunciar a muchísimas cosas. Llámese nuestro trabajo, un despido, renunciar a ese proyecto que teníamos porque la situación se nos pone complicada. El día de hoy quiero que aprovechemos el espacio para ayudarle a la gente, y antemano también quiero pedirles que, como lo tienen a bien, si lo tienen a bien, como todos los martes, el número 8302-7026 está abierto para ustedes si tienen una pregunta, si tienen un comentario, algo que aportar a nuestra conversación el día de hoy. De verdad que es muy, pero muy bien recibido. Doctor, lo primero que nos gustaría que también, tal vez habláramos un poco es ¿cómo podemos nosotros enfrentar ese cambio que muchas veces
se traduce en sufrimiento, lo vemos como una derrota. Hablemos, por ejemplo, como le mencionaba anteriormente, fuimos despedidos, tuvimos que posponer nuestros proyectos. ¿Cómo afrontar esa situación? A ver, hay una situación complicada porque cuando somos despedidos, cuando estamos hablando de un despido, significa que estamos bajo la tutela, bajo el decir de alguna otra persona. Ya desde ese momento estamos mal. Ya en ese momento estaríamos en problemas. ¿Por qué? Porque no tendríamos la posibilidad de decidir sobre nosotros mismos. Y en ese momento, cuando un ser humano no puede decidir sobre sí mismo, se encuentra en problemas. O sea, el jefe que precisamente lleva ese nombre, es una persona que está ahí para, en muchas ocasiones, desde una posición humana, está ahí para ganar. O sea, quiere ganar. Y no es un ganar-ganar. O sea, el problema en muchas ocasiones es que el ser humano necesita colocarse en una posición de ganar, o sea, donde los dos puedan ganar, no solo una persona. Y sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, solo una persona quiere ganar. Entonces, eso, el jefe, que solo una persona gane, y el colocarse bajo la tutela del otro, ya nos coloca en una posición no muy afortunada. Entonces, en primera instancia tendríamos que buscar la forma para salirnos de esa posición. Ahora, si existe la posibilidad de que estemos compartiendo eso y realmente exista un ganar-ganar donde ambas dos personas ganen, eso es positivo. Eso sí cambia las cosas. Y hoy en día, precisamente por la individualización, por los temas individualizados, que precisamente las nuevas generaciones a nivel mundial son muy individualistas, en el sentido de un placer inmediato en los millennials, etcétera, son muy individualizadas. Pero si es, por el contrario, como lo decías vos en un inicio, en el sentido de comunidad, en el sentido de que todos ganemos, por ejemplo, a nivel social, donde todos ganemos. Ahora estaba leyendo estas estadísticas que salieron en la República, creo que fue la que lo sacó, de un 84% de cuánto ganaban unos, de cuánto ganaban los otros. Si nos colocáramos más bien en una posición donde todos podamos ganar, no solo uno, no solo un grupo, no solo el otro, sino donde todos podamos ganar, las cosas serían totalmente diferentes. Entonces, por ahí es que empiezan los problemas, Oscar. Doctor, por ejemplo, cuando pasan estas situaciones, sí nos vemos como nos ponemos vulnerables, ¿verdad? Perdemos eso que nos daba estabilidad, eso que nos hacía trazar líneas de nuestro futuro. Primero abordemos la parte, meramente laboral, nuestros ingresos, con eso es que nosotros hacemos planes a futuro, ¿verdad? Lo vemos socavado, lo vemos que ya no está más. ¿Cómo podemos, o más bien, si somos los despedidos o esa persona está rodeada de familiares, nosotros como familia, cómo podemos apoyar a esa persona que está pasando ese momento? Uh-huh. Lo principal va a ser el conocimiento. O sea, siempre, si nos quedamos estancados, si nos quedamos en una zona de confort, significa que dejamos en algún momento de luchar. O sea, si en algún momento tenemos que pasar por una situación incómoda, es porque precisamente nos hemos lagueado un poco, lagueado en el sentido de que nos hemos echado para atrás, hemos tomado pasos hacia atrás en lugar de seguir tomando pasos hacia adelante. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocimiento. O sea, si en este momento alguien la está pasando mal, lo que necesita es un saber, lo que necesita es una información, lo que necesita es un conocimiento. Entonces,
necesariamente hoy en día la maravilla del Internet y la maravilla de toda la información, la maravilla de la Wikipedia, la maravilla de las noticias a nivel mundial, todas esas cosas son sumamente importantes en estos momentos de crisis. ¿Por qué? Porque nos va a aperturar el mundo hacia otras posibilidades, y eso es lo que tenemos que buscar. O sea, si en algún momento se generó algún despido o alguna situación, pues sí, está bien, no hay quite. Y lo importante de eso es que de toda situación negativa siempre hay algo positivo, y ahí entonces podemos aprender. O sea, siempre van a venir cosas mejores, si realmente tenemos esa amplitud de pensamiento, si realmente podemos abrir la forma de pensar hacia otros lugares y podemos conocer nuevas cosas. Por ejemplo, hoy en día, con todas estas situaciones a nivel de Internet, a nivel de redes sociales, existe un gran mercado ahí, que en muchísimas ocasiones no estamos aprovechando necesariamente bien. Siempre lo podemos hacer mejor, siempre podemos llegar a perfeccionar las cosas. Entonces, si en algún momento, para responderte a tu pregunta, Oscar, si en algún momento alguna persona le está pasando mal y queremos ayudarle a esa persona, lo que necesitamos es brindarle nueva información, que pueda llevar cursos. Hoy hay millones de cursos, son millones de cursos. Entonces, podemos realmente llegar a aprender cosas nuevas y podemos llegar a hacer nuevos emprendimientos, nuevos negocios, nuevas cosas que realmente nos gusten y realmente nos tienen que gustar. Esa es una cosa muy importante. Para los que recién se conectan con nosotros, estamos conversando con el doctor Carlos Bonilla. Él es psicólogo y psicoanalista. Como siempre le decimos, si usted desea hacer una cita con él, su número es el 8701-4284. En esta tarde estamos conversando sobre esas situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, especialmente en la coyuntura que estamos viviendo, y la importancia de esas redes de apoyo que podemos tener para poder salir adelante. Doctor, precisamente nos han enseñado, como siempre lo hemos hablado en otros temas que hemos tratado, nos han enseñado a ser personas fuertes, nos han enseñado a ponerle el pecho, como dicen, a las balas, popularmente, ¿verdad? Pero, sin embargo, muchas personas estas situaciones le van afectando, ¿verdad? Van acumulando. Entonces, si una persona está pasando eso en este momento, que ya está cargado, ¿cómo expresar ese sentimiento? ¿Cómo hacerlo de la mejor manera? Porque también a veces le comentamos nuestras situaciones a personas que tal vez no son las más indicadas o que tal vez no nos van a comprender de la mejor manera. Entonces, partiendo de ahí, que estoy cargado, que necesito expresarme para liberarme, ¿cómo hacerlo? Esa pregunta es una de tus preguntas que son muy buenas, porque ahí lo primero que se me ocurre es, Oscar, cuando al ser humano se le pierde el deseo, y cuando al ser humano se le pierde el deseo, realmente se encuentran problemas, porque ahí es precisamente cuando un ser humano va a entrar en una depresión. Entonces, si realmente ese ser humano acumuló muchísimas situaciones y se cargó y no logró salirse de ese estancamiento y de esa zona de confort, realmente vamos a tener un problema. Y si a una persona realmente se le perdió el objeto de su deseo, su lanzar y relanzar su deseo, ahí sí vamos a tener una situación donde sería muy conveniente que buscara un profesional. Pero aún así, si existiera alguna persona que pudiera hablar con ella, lo más importante va a ser utilizar, por ejemplo, la mayéutica. La mayéutica es una forma de realizar preguntas muy importante, y en muchas ocasiones, aunque es muy importante y aunque tiene 2500 años de historia, no la utilizamos. Entonces, es realmente más bien preguntarle al otro, en lugar de decirle lineamientos, en lugar de decirle cosas, más bien es preguntarle al otro qué es lo que sucede, y realmente escucharlo, realmente colocarse en una posición de escucha para esa persona. Si esta persona está ya acumulando muchísimo tiempo a nivel de depresión, ha pasado, como lo hemos dicho anteriormente, más de 6 meses metido en un cuarto,
sin salir, descuidando su presentación personal, sí sería muy importante que busque ayuda de una persona profesional. Pero de otra manera, esa escucha y esa mayéutica, esa formulación de las preguntas a nivel de preguntarle al otro, va a ser sumamente importante para lograr que esa persona hable, ¿ok? Lo que necesitamos ahí entonces es que hable, que diga qué es lo que está sucediendo, para intentar, ya esto es algo más técnico, intentar rastrear por dónde es que anda su deseo, dónde sería que se quedó estancado. En muchas ocasiones, por ejemplo, puede ser la pérdida de una relación de pareja, en muchas ocasiones puede ser la pérdida laboral, pero a partir de ahí necesitamos saber dónde es que se quedó estancada esa persona, que hable. No jugar de motivadores, ¿no? De personas que aplauden y de personas demasiado positivistas. O sea, el negativismo y el positivismo no va a ser la mejor de las filosofías de manera radical. O sea, en el sentido de que si nos quedamos en el positivismo y entonces lo hacemos radical y todo es demasiado positivo y todo es positivo y todo es positivo, eso no sirve. Al igual que si nos quedamos en una filosofía negativista, y muchas personas me hacían la pregunta a partir de nuestra última entrevista de quién era esa persona que nunca recomendaría a nivel de lectura, y tenía que ver con Émile Cioran, y era esa persona precisamente de la filosofía, una filosofía negativista, que en algún momento a alguno de mis pacientes le encantaba esa persona, lo cual está bien, y lo agarraba, le gustaba porque lo agarraba de manera positiva. Entonces, principalmente eso, pero podríamos profundizar muchísimo más, Oscar. Doctor, precisamente también está la otra parte, ¿verdad? En estas situaciones nosotros, por dicha, muchos tenemos el apoyo de la familia, tenemos el apoyo de muchísimos amigos, pero también, como dicen, es muy fácil ser familia y es muy fácil ser amigo cuando todas las cosas van caminando perfecto, ¿verdad? Cuando todo está bien, todos están. En estas situaciones se da que también muchas personas se alejan. Y eso aumenta ese sufrimiento para la persona que está pasando esa situación. Entonces también, partiendo desde la psicología, cómo nosotros podemos aceptar que no todas las personas, o al menos esas personas que nosotros creíamos que estaban para nosotros, pues no lo están. Cómo manejar esa situación para que no nos termine afectando muchísimo más. A ver, el ser humano tiene la necesidad natural de depender al otro, y somos los seres vivos que más tendemos a depender del otro, en el sentido de una dependencia incluso emocional. O sea, hoy en día los latinoamericanos están llegando a la salida de su hogar incluso hasta los 35 años de edad. Entonces eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque eso significa que el ser humano va a depender del otro, va a estar dependiendo de su familia, va a estar dependiendo de sus amigos, va a estar dependiendo de su pareja, va a estar dependiendo de su trabajo. Y a partir de ahí, el latinoamericano está colocado mucho en esa posición, ¿no? No necesariamente el europeo o el norteamericano se llega a colocar en esas posiciones tan de familia, tan de madre, entre muchas otras cosas más. Entonces, eso definitivamente nos coloca en una posición de dependencia, de depender del otro, de que el otro es el que nos va a decir qué es o qué no es lo que deberíamos de hacer. Y eso ya es un problema. ¿Por qué? Porque no estamos, como lo decíamos desde un inicio, no estamos dependiendo de nosotros mismos. No estamos dependiendo incluso de nuestro propio deseo. Tendemos, y en muchas ocasiones una estructura de neurosis obsesiva, por ejemplo, va a querer que el otro decida por él mismo. Y en muchas ocasiones no asumir esa responsabilidad. Y esa es una de las cosas más importantes, Oscar, que un ser humano aprenda a asumirse como sujeto, a asumirse como persona.
en ese momento vamos a aprender muchísimas cosas más, a luchar por nosotros mismos, sin la necesidad de estar dependiendo de qué dice o qué no dice el otro, sino realmente por nuestros propios deseos, por nuestras propias luchas. Eso es una posición sumamente positiva, valga la redundancia, para descolocarnos de esa figura de inseguridad, porque de hecho, como lo habíamos hablado en alguna otra entrevista, tiene que ver con esa caída de la autoestima. Cuando empezamos a depender del otro, lógicamente, esa seguridad nuestra pasa a ser del otro y en ese momento nosotros no tendríamos esa autoestima o lo que nosotros llamamos en psicoanálisis un narcisismo. Ese narcisismo va a estar dependiendo de qué es lo que dice, qué es lo que dicta, qué piensa el otro de nosotros mismos. Entonces, más o menos va por ahí. Recordarles, somos Visión 506, estamos todos los martes a las 5 de la tarde por Radio Costa Rica y a través de esta plataforma Facebook Live. También recordarles que somos un programa hecho para ustedes. Estamos atentos a que nos puedan apoyar con su publicidad. Nos pueden contactar al número 8302-7026. Tenemos presencia en todas las redes sociales. Facebook nos encuentran como Visión 506. También nos encuentran en YouTube como Visión 506 y nos pueden escribir a 506vision@gmail.com. Como me mencioné anteriormente, todos los martes al ser las 5 de la tarde estamos llevando este espacio que es para ustedes. Mencionarles también, el día de hoy estamos hablando sobre redes de apoyo en momentos difíciles, todas las situaciones que se están abordando en este trance que está pasando el país, que está pasando el mundo, donde necesitamos más de ese apoyo, pero también situaciones que debemos aclarar para afrontar esas situaciones difíciles y poder continuar hacia adelante. El número del psicólogo que está con nosotros de invitado es el 8701-4284. Él es el doctor Carlos Bonilla. Como le mencioné, psicólogo y psicoanalista si usted necesita apoyo en este momento. También tenemos abierto el número 8302-7026 para escuchar sus comentarios, para escuchar sus opiniones y, por qué no, sus preguntas para el profesional, y yo con muchísimo gusto se las hago llegar. Doctor, tal vez para continuar con esta conversación, tal vez tenemos proyectos en la vida, ¿verdad? O un deseo enorme de realizar X cosa, trabajamos para eso, por situaciones diferentes no nos salen. Siempre nos han enseñado también luche por sus sueños, luche por sus metas, pero ¿cuándo dejar ir y que no nos afecten? ¿Cuándo dejar ir? ¿Cuándo dejar ir? Esa pregunta es bastante complicada. En un emprendimiento no podríamos dejar ir. ¿Y por qué? Porque vos lo decías en un inicio, de los fracasos a los éxitos, como decía Capote. No es muy fácil en un emprendimiento echarnos para atrás. O sea, el problema en muchas ocasiones viene de el conocimiento. O sea, al ser humano no se le enseña a vender, por ejemplo. Y es uno de los principales problemas que tienen los emprendedores, que llegan con una gran energía, llegan con una gran filosofía, quieren vender el mundo entero, pero no saben vender. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es importante antes de echarse para atrás y dejar ir? Realmente aprender. Realmente tendríamos que saber vender, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar cursos de locución, por ejemplo. Tenemos que llevar cursos de ventas. Tenemos que llevar cursos de mercadeo. O sea, no por ser lo que somos, nos va a ir bien. Si queremos que nos vaya bien, necesitamos formarnos. Y, por ejemplo, eso que decís de las redes de apoyo, esas redes de apoyo nos sirven para el conocimiento. Por ejemplo, como no sabemos todo,
Y ahí uno de los principales errores tiene que ver con el narcisismo. Como no sabemos todo, es necesario que busquemos personas que lo sepan. En este momento se me ocurre este señor Warren Buffett, una gran persona con muchísimo conocimiento que anda enseñándole a muchísimos otros a cómo hacer plata. Tiene tanta plata que puede enseñarle a los demás cómo hacer plata, por ejemplo, cómo hacer negocios. Pero entonces, antes de echarnos para atrás, por ejemplo, antes de dejar ir un emprendimiento, realmente sepamos qué es lo que estamos haciendo mal. Todo llega a servir, todo. De alguna u otra forma, todo llega a servir. Pero, a ver, no podemos intentar pasar a través de una pared, tenemos que pasar a través de la puerta, o tenemos que saber cómo quitar la puerta, o tenemos que saber cómo quitar el vidrio, o tenemos que buscar la manera de entrar desde alguna otra posición. Pero en muchas ocasiones lo que queremos es de cruzar a través de la pared. Eso simplemente no se va a poder, al menos todavía. Doctor, una pregunta que no está en el guión. ¿Cuáles son factores a nivel psicológico, cuáles factores influyen para que algo que usted mencionó y que sucede mucho, porque se ve mucho hoy día, de hecho, empezamos con esa gana enorme de llevar a cabo nuestro proyecto, pero meses o ni meses después, un mes después, nos damos por vencidos? O sea, ¿qué factor psicológico juega ahí para vencer o darnos por vencidos tan rápido? Ajá. En muchas ocasiones tiene que ver con ese narcisismo que hablábamos ahora. En muchas ocasiones, a ver, y más aún hoy en día, porque es un engaño actual en la cultura, y creo que lo habla mucho Simon Sinek en internet. O sea, tiene muchos videos al respecto de la lectura de los millennials. Y es que hoy en día, por ejemplo, en la educación de nosotros como padres a nuestros hijos, hemos colocado las posiciones de aplaudir, por ejemplo, al último y al primero. Y esto ha quedado muy marcado en las generaciones millennials. Entonces, a ver, hemos desubicado generaciones Y, las generaciones de los baby boomers, las generaciones de los 60, 70, hasta llegar a las generaciones X incluso, se colocaban en una posición de muchísima competencia, tenían que competir, tenían que saber competir, y el ser humano siempre ha estado en competencia. Esta situación, inclusive desde Darwin, la adaptación tiene que ver con esa competencia. Tenemos que estar compitiendo por ese saber, por ese conocimiento, es muy importante. Entonces, hoy en día, en la cultura, hemos estado dando trofeos, por ejemplo, a el que llega de primero y al que llega del último. Entonces, a partir de ahí, no necesariamente le estamos haciendo ver a las personas que realmente están haciendo una buena labor y un buen trabajo. Y yo sé que es muy bonito, o sea, en derechos humanos va a ser lindísimo colocar esas posiciones, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, la persona que llega de última tendría que esforzarse muchísimo más, y eso va a estar siempre en la corriente, siempre va a estar en la corriente, en el sentido de que el que llega de primero en algún momento fue el último. Una persona llega a aprender, llegamos a aprender. Yo recuerdo hace 20 años cuando empezaba en psicología, no tenía el conocimiento que tenía mi jefe en aquel momento, que era una persona que tenía muchísimo conocimiento, era un doctor en psicología, de los mejores del país, Don Otto Sileski, que le envió un gran saludo. Era esta persona que tenía muchísimo conocimiento, o sea, no podía llegar a el conocimiento que él tenía porque tenía muchísimos libros, tenía muchísima lectura, tenía muchísima historia de los primeros psicólogos de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, nosotros necesitamos hacer una buena labor. Si vamos a correr, necesitamos aprender a correr de la mejor manera. Y si llegamos en algún momento de últimos, eso significa que todavía al menos
ya estamos llegando de últimos. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes ni siquiera competíamos. O sea, y a partir de ahí tenemos que llegar a avanzar e ir avanzando poco a poco, cada vez de una mejor manera, y a partir de ahí descollan las personas que realmente se esfuerzan, que son máquinas. Podríamos decir que son máquinas, no en el sentido robótico del término, sino en el sentido de que, por ejemplo, Mohamed Ali o Arnold Schwarzenegger, cuando llegaban y se colocaban en esas posiciones ya de campeonato mundial, y llegaban y decían, yo empiezo a contar hasta que me duelen los ejercicios que estoy haciendo. O sea, eso es otra forma totalmente de pensar. O ya esto de yo no duermo porque es una pérdida de tiempo. Entonces, tiene que ver muchísimo con esas posiciones. Entonces, a la respuesta a la pregunta de Oscar, no se nos enseña a ganar. No se nos enseña a colocarnos en esa posición de realmente competir y realmente esforzarnos. Incluso hay una lectura a nivel de investigación del 30 o 40% de las capacidades humanas. O sea, el ser humano utiliza el 30 o el 40% de sus capacidades humanas. O sea, se esfuerza hasta el 30 o el 40%. Entonces, necesariamente es difícil, va a ser difícil así. Pero si realmente sabemos, si realmente buscamos la información, si realmente buscamos el conocimiento, si realmente quitamos el narcisismo y le empezamos a preguntar a las personas sobre conocimiento en contaduría, conocimiento en mercadeo, en redes sociales, conocimiento en periodismo, conocimiento en notas, conocimiento en escritura, podemos y vamos a salir adelante. Sí, decías, perdón. No, perdón, y más bien eso que usted hablaba, tal vez, no sé, es narcisismo. Muchas veces también hay situaciones que nos impiden llegar a lograr lo que queremos porque siempre queremos lo mejor recién iniciando. No sé si me explico, ¿verdad? No trabajo acá porque no es lo que Exacto. me merezco. Entonces, eso es un factor que también juega mucho en contra, ¿verdad? Para lograr eso que se quiere. Ajá. Sí, empezamos pensando que va a ser fácil y nunca va a ser fácil, nunca vamos a tener ese conocimiento desde un inicio. A ver, ni Einstein, ni ninguna persona se colocaba en esa posición desde un inicio. Que existen algunas personas que tienen habilidades, pues sí, pero esas habilidades se empiezan a desarrollar y es lo que hoy en día en muchas ocasiones, y está muy de moda, son las habilidades, son los soft skills. Y a partir de ahí, todo se puede desarrollar. Esa es la maravilla del ser humano. El ser humano puede desarrollar todo lo que desee, todo lo que guste, siempre y cuando realmente desee hacerlo. Siempre y cuando se esfuerce de una buena manera. Pero no, definitivamente no vamos a tener las cosas ganadas desde un inicio, no vamos a tener ese éxito. Todo el mundo quiere ganar 1,5 millones de colones, todo el mundo quiere ganar 500,000 colones, pero realmente queremos ganarlos, realmente nos queremos esforzar de tal forma que no, ni siquiera nos ganemos ese 1,5 millones, sino que podamos ir muchísimo más allá. Por ejemplo, y otra cosa muy importante, Oscar, es esta posición del ser humano del ahorro, por ejemplo. O sea, siempre nos colocamos en una posición donde a través de toda esta, de todos los empleos y todos los salarios, siempre tenemos una medida, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar buscando que esa medida sea paralela a alguna posición profesional o alguna labor o lo que sea, ¿no? Entonces siempre andamos buscando, por ejemplo, un rubro. 586,000 colones es la media que gana la mayoría de los chicos. 586,000 colones, ni más ni menos. Entonces, ese simple hecho de colocarnos en esa posición nos va a hacer que solo busquemos ganar 586,000 colones, no más, no menos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en muchas ocasiones lo que sucede es que la vida siempre se va a volver más cara.
y las responsabilidades cada vez van a ser más y las facturas cada vez van a ser más. Entonces, esos 586,000 colones nunca nos van a alcanzar. Siempre se nos van a hacer un problema. ¿Cuándo qué? Cuando siempre tenemos que estar buscando cómo producir más. Y en muchas ocasiones es precisamente lo que decía el Rat Race de Warren Buffett y de Dale Carnegie, que siempre nos vamos a colocar en esa posición. Siempre estamos en una carrera de rata, ¿no? Lastimosamente, en nuestra sociedad. Doctor, jugando a, como dicen, abogado del diablo, ¿qué sucede? Me pongo en porque digamos que estamos analizando la parte de cómo esos sufrimientos o dolores o pérdidas que hemos tenido en la vida y como hacemos énfasis especialmente en la coyuntura que se está viviendo actualmente, que no todos los seres humanos, independientemente de la razón por la cual sea, podemos afrontar esa situación y decir estamos mal pero vamos a estar bien, esto es solo pasajero. Poniéndome en esos zapatos, decirlo así, cómo decirle a alguien que nos está viendo en este momento que se siente abatido, que siente que ya no puede más, que no tiene tal vez los recursos económicos porque se quedó sin trabajo hace mucho tiempo, cómo decirle sí se puede salir adelante, sí analice cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades y siga adelante. ¿Cómo hacérselo saber? A ver, es muy difícil, Oscar, si a esa persona nunca se le enseñó cómo salir adelante. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Va a ser sumamente difícil sacar adelante a una persona que nunca ha logrado salir adelante por sí mismo, ¿ok? O sea, tendría que ser con una ayuda profesional y con un buen proceso. De otra forma, si esa persona no ha logrado salir adelante por sus propios medios, significa que alguien, por ejemplo, lo ha llevado de la mano, ¿ok? Y si alguien más ha llevado de la mano a esa persona, significa que él nunca ha necesitado ejercitar todos sus músculos, toda su cognición para conocer, para aprender cosas nuevas, para salirse de un discurso y desarrollar algo más. Por ejemplo, hoy en día en Internet, en todos los programas informáticos, hoy en día hay programas informáticos para todo. O sea, existe todo tipo de cosas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos aprender y aprender no es fácil. Es que para peor tenemos ese problema. Aprender no es fácil. Para aprender necesitamos esfuerzo. Necesitamos esforzarnos, necesitamos buscar cosas nuevas y ese aprendizaje va a doler, podríamos decir. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a ser media hora de lectura al día, en el sentido de que nos vamos a tener que desvelar en algún momento porque no hemos entendido algo de la mejor manera, porque vamos a tener que extender la mano para ir a buscar a otra persona. Eso en ocasiones duele. ¿Por qué? Porque nos gustaría quedarnos todo el día tirado, en muchas ocasiones en una silla, en una cama y quedarnos dormidos. Entonces, una persona que ha estado colocado en esa posición y que sus padres, por ejemplo, le han ayudado muchísimo, o que su familia le ha ayudado muchísimo, o que su pareja le ha ayudado muchísimo, esa persona realmente no va a lograr salir adelante por sí solo porque siempre ha necesitado de la ayuda de otra persona y a partir de ahí, por ejemplo, es que sirven los psicólogos y los psicoanalistas para llegar y leerlo y poder sacar a esa persona de esa zona de confort en la que se encuentra. Queremos agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Dice Alejandro Murillo, hoy en día está de moda la premisa de que después de X cantidad de intentos sin éxito no es para mí. Eso ciertamente, de verdad que por eso yo le preguntaba a usted, doctor, ¿cuándo tenemos que dejar ir? Porque también siempre yo he creído y tengo la convicción que cuando queremos algo tenemos que luchar por ese algo a toda costa, ¿verdad? Bueno,
legalmente hablando y en el marco de lo normal, ¿verdad? Pero tenemos que luchar y esforzarnos, como dice usted, si tenemos que desvelar por ese sueño, hay que hacerlo, pero sí, también hay una parte que nos dicen, ok, no, ya no lo logró en esto, mejor renuncia y ve a ver qué otra habilidad tiene. Ajá. Un saludo para Alejandro. A ver, ¿cuándo no es para mí? Ahí ya estamos colocando el objeto fuera de nosotros mismos, no lo estamos interiorizando, no lo estamos haciendo nuestro, por ejemplo. Y eso significa que a partir de ahí ya hemos tenido muy poco estudio sobre ese objeto. O sea, ¿cuándo es algo para mí? Cuando realmente lo interiorizo y cuando realmente lo estudio y cuando realmente agarro ese objeto y lo vuelvo mío. Y en ese momento, entonces, en ese momento, lo he hecho mío, lo he hecho propio y ya no es de nadie más. O sea, por ejemplo, en esto de en las entrevistas, o sea, tu forma de hacer entrevistas, tu textura de hacer entrevistas, la forma de hacer preguntas es única. Nadie más tiene esa forma. La forma de hacer clínica también solo es única. Nadie más tiene esa forma de hacer textura. Entonces, la forma de brindar un servicio, la forma de emprender, de generar un emprendimiento, de generar empresa, va a ser única. Entonces, ¿cuándo no es para mí? Cuando no lo hemos hecho. Cuando no lo hemos hecho, realmente no es para nosotros. Pero cuando realmente nos esforzamos y cuando realmente conocimos ese objeto y cuando realmente supimos cómo venderlo, en ese momento es nuestro y nadie nos lo quita. O sea, jugamos, por ejemplo, y se me viene a la mente, aunque no soy gran futbolista, se me viene a la mente todas estas personas, Mbappé y Cristiano Ronaldo y Ronaldinho. Y Messi para que no se nos resientan, doctor. Exacto, Messi también. Entonces, a ver, todas estas personas tienen su forma única de jugar. Y no son personas que se echaron para atrás. O sea, para generar una especialización, para generar una profesionalización, para generar un gran conocimiento en algo, no nos podemos echar atrás en el primer mes y medio. Exactamente. O sea, necesitamos realmente tener tiempo y espacio para generar ese descolladero. Para poder aprender todo lo que tengamos que aprender sobre algo. Pero ¿qué pasa? Queremos ser los mejores psicólogos sin gran esfuerzo. Queremos ser los mejores ingenieros. Queremos ser los mejores empresarios sin gran esfuerzo, como si fuera un hecho, como si fuera, no recuerdo la traslación en español, por un hecho, tomarlo por un hecho, for granted se llama. Y es como si ya fuera nuestro, como si fuera propio, como si fuera merecido, como si lo mereciéramos. Y eso no está bien. En la vida no nos merecemos absolutamente nada, nos tenemos que ganar todo, nos lo tenemos que ganar, tenemos que luchar por esas cosas. Y más aún en este momento a nivel nacional, a nivel mundial, es precisamente un subrayado, un negrita, una itálica de eso precisamente. Necesitamos ganarnos las cosas. Soy un amante de leer biografías y ver biografías. ¿Es una coincidencia o tal vez no lo sea que las grandes personas de este mundo, que han pasado por este mundo, empresarios, artistas, en todas las áreas de todo el saber, siempre les ha costado mucho y siempre han hecho muchísimos intentos? Es como un común denominador en este tipo de personas, y muchas veces dicen eso, no es que fue él, pero yo creo que más bien esa es la ciencia, ¿verdad? Que cuando queremos algo tenemos que intentarlo una y otra vez hasta lograrlo, porque esa es la vida. Definitivamente concuerdo con vos, Oscar. No es COVID. Todas estas genialidades, todas estas personas que realmente se llegan a conocer a nivel mundial son personas que no se dieron por vencido. Son personas que lucharon, son personas que siguieron adelante, son personas que no creyeron en el no de las personas. Y lastimosamente esa
la sociedad nos coloca en esa posición. Por ejemplo, mucho se ha hablado desde hace, 10, 20 años en Costa Rica sobre los hubs, los núcleos de aprendizaje, de desarrollo, de parques científicos, por ejemplo. Y tiene que ver con la idea de poder generar, por ejemplo, un Silicon Valley en Costa Rica, y tiene que ver con el generar esos emprendimientos en Costa Rica, ¿no? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con una culturalización de vivir, comer, dormir, sentir y volver a relanzar todas estas posiciones de emprendimiento. En Costa Rica no las tenemos y necesitamos desarrollarlas, por ejemplo. Necesitamos estar ahí. Entonces, por eso es que me parece tan importante tu trabajo con este espacio, porque precisamente es eso, es ayudar a las personas a quitarse amarras, quitarse castraciones y poder salir adelante, poder seguir luchando y crecer. O sea, pero para crecer necesitamos realmente ponerle. Exactamente. Nos está viendo Vivian Quesada Contreras, dice, todo está en el saber, como diría el doctor Carlos Bonilla. Un saludo a Vivian. Un saludo a Vivian. Sí, realmente Vivian es una de esas emprendedoras que le ha puesto muchísimo y ha salido adelante precisamente por esa energía. Y a partir de ahí ella es única. Y han logrado salir adelante por eso, sí. No, y es que, doctor, es muy bonito precisamente ver este tipo de mensajes, porque se me ocurrió el programa porque ciertamente uno a nuestro alrededor ve y uno también lo vive, porque con esta situación y a lo largo de la vida ha tenido pérdidas y creo que no me gusta ser protagonista en nada, verdad que no, pero yo creo que mi mayor pérdida fue cuando mi mamá nos dejó dejó este mundo. Creo que es la mayor pérdida que cualquier ser humano ha podido tener. Sin embargo, he tratado de que, a pesar de que ella era como así, ese pilar fundamental, he tratado de seguir adelante. Sí, me he caído muchísimas veces y alrededor mío he percibido esta situación en la condición que estamos viviendo, ¿verdad? Hay mucha gente triste, hay mucha gente abatida porque no sabe ni cuál es el rumbo que tomará el país, ¿verdad? Ni no sabe, como decimos, no vemos la luz al final del túnel. Entonces, qué bueno que un profesional como usted, doctor, le pueda dar esas herramientas a las personas para decirle, bueno, como por ahí hay un sabio que decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, las cosas son como las tomemos, ¿verdad? Pero digamos que cosas malas, porque yo creo que si nos despiden y dejamos de percibir ingresos para nuestra casa, pues no es algo tan bueno, ¿verdad? Pero de ahí partimos para darnos cuenta de cómo salir adelante, qué otras opciones tenemos, que las cosas se pueden. Doctor, una pregunta, ¿se vale sentirse triste? ¿Se vale decir, hoy estoy muy, pero muy triste, pero se vale? A ver, somos seres humanos y la tristeza es necesaria para sentir felicidad. O sea, no existiría felicidad sin tristeza. Y el ser humano tiene toda esa gama de emociones y pensamientos y sentimientos y es todo el horizonte humano. O sea, no seríamos seres humanos si no tuviéramos eso. Es maravilloso, y también de esa tristeza va a haber un aprendizaje. Y también de esa felicidad va a haber un aprendizaje, pero en ocasiones la cultura precisamente nos enseña que solo tendríamos que estar felices el 100% del tiempo, y eso no es real, eso no existe. Sería un problema que una persona esté feliz el 100% del tiempo. Sí. Sería una locura, estaría dentro de una psicosis, ¿no? Entonces sí tiene que haber esa montaña. Ahora, dentro de esa montaña que pueda existir una estabilidad y que pueda existir un balance y que pueda existir algo vascular es algo muy importante, ¿no? Pero yo creo que a la respuesta de tu pregunta es necesario esa tristeza. Vamos a aprender de esa tristeza y vamos a salir adelante siempre y cuando queramos.
no de gratis, no de la nada, y sí con muchísima más sabiduría y con muchísimo más aprendizaje. A ver, hay posiciones muy bonitas donde una persona se cae, lo despiden y lo primero que sale a hacer es a comprarse un libro. ¿Para qué? Para aprender más. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente, si existe una situación, salir adelante, salir y colocar el primer paso. Eso es lo más importante. Pero no podemos esperar que sin dar esos pasos de algo distinto vaya a suceder, ¿no? Doctor, un consejo tal vez de parte suya, por ejemplo, si estamos en esta etapa donde ya lo muy común que se dice es hoy no quiero nada. Entonces usted dice leer un libro, ver una película, ir a caminar, correr, pero si estamos en ese no quiero nada, ¿algún consejo para que aunque, por ejemplo, nos ponemos a leer y en ese momento no nos concentremos, no entendamos, podamos dar el paso? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no quiero nada, pero la vida continúa y tengo que hacerlo? Esta ya es respuesta retórica, Oscar, porque a la pregunta de qué es nada, la mayoría de los pacientes van a saber la respuesta. Y es que la pregunta tendría que ver con quién es nada. En el sentido de que siempre hay algo, siempre existe algo más. Entonces, esa nada tiene que ver en muchas ocasiones con que la persona no quiere pensar en nada. Y eso es lo primero que tenemos que salir de. O sea, si una persona nos llega a decir nada, significa que está bloqueado, significa que está colocado en una posición negativista. Y a partir de ahí necesitamos sacarlo de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, como lo decíamos, la mayéutica. Estos ya son consejos en nuestra consulta. Esto es lo que hacemos propiamente en la consulta, ¿verdad? No es conveniente que andemos jugando de psicólogos, aunque en muchas ocasiones muchas personas andan jugando de psicólogos. No es conveniente. Pero entonces, si una persona nos dice nada, no quiero nada, estoy en la nada, estoy en blanco, no quiero saber nada, vamos en muchas ocasiones, una buena forma de sacarlos de ahí es preguntar qué es ese nada, para empezar a significar algo, para empezar a dar hilo y poderlo sacar de ahí. Eso es muy importante. Lo primero que vamos a hacer es intentar sacar a esa persona de esa nada. Recordarles, somos Visión 506, estamos todos con ustedes todos los martes al ser las 5 de la tarde a través de Radio Costa Rica 930 AM y también a través de Facebook Live. Estamos de verdad invitándolos para que nos sigan en nuestras redes, nos encuentran en Facebook como Visión 506. También estamos en YouTube, ahí subimos los programas una vez finalicen para que usted con todo el tiempo del mundo los pueda ver, los pueda analizar y pueda sacar sus aprendizajes, que ese es el objetivo de este programa. También recordarles que este es un espacio hecho para ustedes. Queremos invitarlos también para que igual la feria para los emprendimientos la tenemos abierta, simplemente vamos a ajustar ciertas situaciones, pero si usted es un emprendedor, un pequeño emprendedor, tiene alguna venta de productos, algún servicio que usted ofrece a su comunidad y lo quiere dar a conocer, lo puede hacer a través de esta plataforma Visión 506, nada más nos contacta al 8302-7026 o nos escribe a 506vision@gmail.com y nosotros con muchísimo gusto lo traemos acá o a través de Skype podemos dar a conocer su producto. Doctor, tal vez una palabra que ya nosotros en reiteradas ocasiones hemos trabajado y hemos analizado, pero es aquello de procrastinar, o sea, de posponer las cosas, posponer nuestros proyectos. Si bien es cierto, como lo mencionábamos anteriormente, la situación es compleja, pero no tenemos que darnos por vencidos, nuestros proyectos tienen que continuar. Entonces, eso es un pequeño consejo para la gente que siempre deja para mañana lo que, como decían los abuelos, se tiene que hacer hoy, ¿verdad? A ver, en muchas ocasiones, Oscar, esta semana
y la semana pasada han llegado pacientes a decirme, es que la situación está muy difícil, es que la situación nunca había estado así. Y realmente tiene que ver con lo que se lee, ¿no? Con lo que se lee en los diarios, con lo que se lee en los noticieros a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la situación realmente está medio complicada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En realidad, el ser humano siempre la ha tenido difícil. Siempre. No existe un momento de la historia donde el ser humano realmente haya dicho, ok, es tiempo de tirarme en la playita y me puedo quedar en esa playita durante todo el día sin hacer absolutamente nada, sin trabajar absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre sí se nos ha dado mucho esa promesa a partir del capitalismo, a partir de la globalización, se nos ha dado mucho esa promesa de la estabilidad y de que todo va a estar bien. Y en muchas ocasiones, por la pérdida de estos lapsos en el tiempo, nos llegamos a olvidar de que realmente el ser humano siempre ha estado en una situación de incertidumbre y que a partir de esa incertidumbre es que el ser humano intenta buscar certidumbre. Esta certidumbre tiene que ver con la procrastinación y en ese momento el ser humano llega a tener problemas. Doctor, de verdad le quiero agradecer muchísimo nuevamente el que pueda estar con nosotros, el que pueda aportarnos para cumplir nuestro objetivo, que es que las personas que nos están viendo, que nos ven posteriormente, puedan sacar algo importante de toda nuestra conversación para que su vida sea más próspera, más feliz en la medida de lo posible. De verdad, doctor, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a vos, Oscar. Siempre disfruto muchísimo las entrevistas con vos. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes también, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Igual invitarlos para que lo compartan, para que muchísimas más personas puedan enterarse de lo que estamos haciendo, darle me gusta, participar en nuestra feria de empleo, apoyarnos con su patrocinio, todo verdad se lo vamos a agradecer muchísimo. Lo esperamos el próximo martes al ser las 5:30 de la tarde con otro programa igual o similar a este. Hasta entonces, muy pero muy buenas tardes.